damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Bueno, Mateo capítulo 25, del versículo 14, empieza hablando la parábola de los talentos. Aquí talentos no se refiere a capacidad de persona, de trabajo, sino es una unidad monetaria. Es una unidad monetaria que se usaba en aquel tiempo. Entonces podemos entender que lo que el Señor el padre de familia, el rey le está dando a ellos es dinero. Esto se trata de darles dinero a su siervo. Pero ¿cómo arranca todo esto para poder entrar en contexto? Primero, si vamos desde el versículo 23, Jesús empezó acusando a los escribas y fariseos por haber enseñado doctrinas de hombre y por haberse apartado de la verdad. Y dijo, todo lo que los fariseos enseñen que está en la Torá, hagan. Así le dijo a los discípulos. Pero no enseñen las cosas que ellos dicen que hay que hacer, pero no hacen. No hagan como ellos hacen también. No vivan como ellos viven. No aprendan sus costumbres, sus malos hábitos. Y después empezó a exhortarles. Así estábamos viendo. Después arrancaron también, cuando ya se apartó de ellos, sus discípulos preguntándole las maravillas del templo. Mira estas cosas, qué maravilloso toda esta creación. Y ahí Jesús les dice, todo esto que ven será demolido, no quedará piedra sobre piedra. Porque es típico de hoy en día, del cristiano tradicional, sentirse orgulloso de su edificio. Nosotros ahora estamos en la manera muy natural, como Jesús predicaba debajo de los olivos. Así. Mira todos estos edificios, este templo, qué grandeza. Todo eso quedará derrumbado. Entonces ahí ellos empiezan a quebrantarse y le preguntan por estas cosas. Y ahí vemos todo el capítulo 24, una explicación de los últimos tiempos. ¿Y se acuerdan cuál era la característica de los últimos tiempos? Que volvimos a repetir la vez pasada. El amor de muchos se enfriaría, dice. ¿Y qué era amor? Amor era precisamente querer hacer esto. Querer reunirnos, querer compartir con otro. Eso es amor. Llegará el tiempo en que los cristianos ya no van a tener deseo de compartir, de reunirse, sino cada uno querrá estar en su escondrijo, en su guarida. Cada quien en su guarida. Llegará ese tiempo donde ya vamos a escaparnos. Se sentirán mal unirse. ¿Qué era lo que hacía que le daba fuerza a los primeros cristianos en la antigüedad? La reunión. No había otra cosa. La reunión era lo que le daba la fuerza. Cuando empezaron a decaer y a debilitarse, cuando cada quien se apartó por su camino. ¿Qué fue lo que debilitó al pueblo de Israel? Cuando empezaron a dividirse, cuando empezaron a separarse. Ahí empezaron a decaer. ¿Qué es la restauración de los últimos tiempos? ¿En qué consiste la restauración de los últimos tiempos? Unificar, reunir, congregar. Congregadme a todo el pueblo delante de mí y yo les hablaré. Así está escrito en la Biblia. ¿Me van entendiendo este punto? Entonces es muy importante, este punto le estaba hablando y después de haberle explicado todo sobre los últimos tiempos, empieza a hablarles acerca de cosas por parábolas. Empieza a explicarles cosas semejantes al reino por parábolas. Y la vez pasada vimos la parábola de las 10 vírgenes, representando al pueblo que no se prepara y el pueblo que sí se prepara, que se prepara continuamente, el pueblo que se prepara hasta la mitad, hasta un tiempo después ya siente que ya se tama apentema. Parece que nosotros pensamos que en esta vida hay un límite. No sé si ustedes piensan así, ¿no? En esta vida debe ser que hay un límite de seguirle a Dios.
un tiempo que ya digan, ya me cansé de seguirle a Dios. Los israelitas también pensaban así. Había un tiempo en que ellos dijeron, ya estamos hastiados de este pan tan liviano. Dijeron. Ya en nuestro lenguaje sería, orecueraimako, ñandeyara, arenbiu, omea orebe. Ese sería en nuestro lenguaje. Ya andoroikua seima, rojo se yeu, Egiptope. Así dijeron ellos. ¿Será que en nuestro tiempo también habrá gente que pensará, ya estoy cansado de esto de la iglesia, la palabra, la Torá, Yeshua, ya quiero volver a Egipto? Bueno, eso también representaba la parábola de las 10 vírgenes. Y después continúa hablándole en parábolas, y esto sí ya tiene representación muy importante. Porque acá ya está explicando lo que simboliza las capacidades de cada persona y sus deberes como creyentes. Cada persona tenemos deberes como creyentes, ¿o no? O simplemente somos creyentes y cada quien vive su vida como quiere. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tenemos deberes como creyentes? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? No. Ya sabía lo que este pastor iba a empezar a salir con deberes. Ya hasta aquí nomás. Yo hasta aquí vine, porque me gusta esta iglesia cuando no me dicen que no hay deberes, que no hay nada, que no hay que hacer nada, que todo gracias. Cuando empieza a haber deberes, que acciones, que hay que hacer algo, vámonos otra vez afuera. No, pero vamos a ver de qué se trata y qué representa eso. Recuerden, todo lo que nosotros hablamos es basado en la Biblia. Nadie está obligado a hacer nada si no quiere. Y todos están obligados a hacer las cosas si entienden y creen. Nada más, simplemente. Bueno, dice así. Porque el reino de los cielos, y siempre atiendan muy bien que el reino de los cielos está en juego. Aquí no está en juego una congregación, una iglesia, un pastor, unos hermanos. Acá estamos hablando del reino establecido por Yeshua, que no está establecido todavía, que está siendo establecido en todo el mundo, que está siendo establecido por todas las personas que están alabando y invocando su nombre en diferentes lugares. No hay un lugar específico que se puede decir, este es el reino de Dios. Por ejemplo, aquí es el reino de Dios, allá es el reino. No. Se está formando, están saliendo focos en diferentes lugares. El que va a venir a establecer definitivamente va a ser Yeshua cuando aparezca en las nubes y diga, llegó la hora, señores. Vámonos. Ahí será. Pero ahora estamos levantándonos, estamos como manifestándonos, estamos como empezando a retoñar. Eso estamos haciendo. Entonces, el tema de hoy es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los bienes pertenecen a este hombre. Así está escrito, que se va a ir muy lejos. Los bienes no son de estos siervos. Estos siervos son encargados de administrar estos bienes. Eso es muy importante que se entienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1 a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. A una persona le dio 5 talentos, a otra persona le dio 2 y a otro le dio 1. Podemos pensar que al que le dio 5 era de mayor capacidad, ¿no? Tenía mayor dedicación o mayor esfuerzo. Al que le dio 2, más o menos. Algo veía en él, ¿no? Y al que le dio 1, ¿qué habrá pensado? Este señor no es que tiene tanta capacidad, pero con un talento él va a poder salir adelante. Con 1 nada más. Viendo la Biblia, yo estaba queriendo deducir qué será que representan estos números. Yo solamente he visto la Biblia. De acuerdo a la Biblia, qué representan esos números. Y el número 5 generalmente está representando la gracia, la misericordia de Dios, el favor de Dios, ¿sí o no? La bendición de Dios. También el número 5 representa los mandatos de Dios. ¿Cuántos libros dejó Dios como libros sagrados, como libros importantes? 5 que son la Torá, ¿no? Los 5 libros de Moisés. Muy importantes. ¿Para qué nos dejó esos 5 libros?
¿Para qué nos entregó? Para que la administremos, para que la negociemos y para que reproduzcamos. Cada vez que Dios entregaba algo a su pueblo es para que distribuya, para que aumente, para que sea productivo. Entonces podemos entender que la gracia de Dios viene acompañado de las instrucciones de Dios. Cuando Dios nos deja sus instrucciones, sus legados, sus mandatos, quiere decir que quiere darnos su gracia. Nos está dando su gracia, porque a través de sus instrucciones nosotros viviremos. Podría ser un ejemplo, ¿no? Después el número 2. En la Biblia, ¿cuándo vemos 2? ¿En dónde vemos 2? ¿Qué ocurrió para que aparezcan 2 cosas? Para que el Evangelio, la Torá, el mensaje de Dios, se extienda, tuvo que el pueblo dividirse en 2 partes. Eso también ya estaba profetizado. Tuvo que irse una parte a extenderse por el mundo y otra parte tuvo que quedarse a conservar la escritura. Fue el pueblo de Dios que se dividió en 2 partes. Y siempre en la Biblia aparece 2 hermanas, 2 hermanos. ¿Y qué representan estos 2? Siempre el favor de Dios, la grandeza de Dios. Pero uno siempre caminando hacia rebeldía, otro caminando hacia la obediencia. Siempre vemos eso, ¿no? Pero al final, el plan de Dios al final con estos 2 que era hacerlos uno y darle poder, darle fuerza. Todo esto que se esparció a ser uno. Entonces vemos finalmente a una persona le entregó un talento. Entonces cualquiera diría, a este le entregó lo menos. Solamente le dio 1. Pero el resultado de todo lo que de los 5, de los 2, debería haber sido 1. Quiere decir que esta persona que recibió el un talento era delante de Dios el que había recibido espiritualmente más. Espiritualmente hablando, era más. Era lo más valioso para él. Porque ese 1 completaría los 5 y los 2. Si hacía la voluntad. Pero vemos que este último que recibió 1 había rechazado. Y si entendemos el contexto otra vez, ¿de quién estamos hablando? De Yeshua. ¿A quién están rechazando? A Yeshua. ¿El reino de quién está rechazando? De Yeshua. Si la gente hubiera aceptado solo a Yeshua, ¿qué estaría aceptando? Estaría aceptando la Torá, estaría aceptando a los gentiles, a los judíos, al pueblo que estaba dispersado, estaría aceptando todo. Si hubieran aceptado a Yeshua para unificar el pueblo. Por eso es muy importante, ¿quién es el que quedó fuera? El que rechazó, el que no quiso negociar ese un talento. Y el un talento aparentemente era muy fácil, ¿o no? Era muy fácil. Aparentemente hoy en día las personas piensan, solamente tienes que creer en Jesús. Entonces es muy fáciles. Solamente creen en Jesús. Pero algunos ni eso pueden hacerlo. Ni eso no pueden hacer. Eso es muy importante entender. Vamos a ver Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, 1. Hombres de fe. Hombres de fe. Dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces lo primero que nosotros vemos que cuando Dios entrega un trabajo a alguien, es porque ve que ha hecho lo correcto, que ha hecho lo justo. Porque le encargó a Noé el arca y meter a todos los animales, vio que era justo o le vio que era inútil. Vio que era sadik, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Por eso a Noé le encargó esa tarea. Génesis 26. 26 desde el versículo 4. Versículo 4. Dice así. Multiplicaré, esto le está diciendo Dios a Isaac, ¿no? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso le está diciendo a Isaac. Dice versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué iba a recibir tan gran bendición Isaac? Porque su padre guardó, dice.
sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Entonces, ¿cuál es lo contrario de esto? Si tus antepasados vivieron corrompidamente, ¿qué es lo que vos recibí? Maldición. No hay bendición. Entonces, como tus antepasados han vivido conforme a lo que yo quería, esa bendición que ellos alcanzaron, te va a alcanzar a ti. Estamos viendo que el encargo que le hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, era porque ellos hicieron la voluntad de Dios. Quiere decir que ellos lo que están haciendo es negociando. Están produciendo para Dios. Están dando frutos. ¿Está bien? Ahora, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Encargo de Dios a su pueblo. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó. Esto está diciendo Moisés al pueblo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces, estos mandamientos, estos estatutos, ¿para qué son? Para producir, para negociar, para aplicarlos. Ninguno de estos mandamientos es para enterrarlos o guardarlos. Entonces, se va a notar si el pueblo recibió algo y lo guarda, se va a notar, no va a haber producción en su vida, ni en su descendencia. Tampoco va a haber la bendición de Dios en ellos. ¿Están entendiendo? ¿No? Continuamos diciendo, versículo 6. Guardad pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces la gente va a ver que ustedes aplican, viven conforme a lo que dice la Biblia, y ahí va a llamar que su Dios es un Dios poderoso. Con ala y Dios realmente tiene Dios poderoso, porque rojeshala y vida rupide. ¿Me entienden? Contrario, cuando no vean en ustedes todas estas cosas, van a decir, este pueblo es un pueblo insensato. Cuando vean que ustedes hayan enterrado sus talentos, van a ver entonces, a ver, que el que entierra su talento, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría negociando para Dios? Claro que no. Estaría haciendo otras cosas. Pero estos no parecen que quedaron encargados de este Dios. Eso sería la diferencia. Volvamos a Mateo. Bueno. Estamos entendiendo entonces una idea a través de la Biblia de lo que representa estos talentos, ¿no? Que simbolizan, ¿no? Son realmente las enseñanzas de Dios para su pueblo. Y quien las ejecuta y quien no las ejecuta sería la diferencia. Bueno, versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quiere decir que en cada época de nuestra vida va a haber la manera de servirle a Dios, la manera de hacer la voluntad de Dios. Habrá tiempo en que la gente iba a servir con la Torá, habrá tiempo en que va a hacer la restauración, unir los dos pueblos, y habrá tiempo en que tienen que creer en Yeshua, para cumplir esto completo, porque vamos a ver lo que pasa aquí. Versículo 17, asimismo versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. ¿Qué significa negoció? Trabajó, invirtió, usó su tiempo, dedicó su vida para conseguir resultados de la negociación. O sea que compró algo, vendió y produjo ganancias, recuperó el capital más 5 talentos más. ¿Me entienden esto? Quiere decir que para hacer esto necesitaba usar su tiempo. La pregunta que hacemos, ¿de quiénes son todos estos recursos que está usando este primer siervo? ¿De quiénes son? ¿Para quién está él trabajando? ¿Para él? No. Entonces, ustedes cuando trabajan, famoso antes que nosotros trabajábamos en pintura, por tu cuenta o por día cero, se decía, ¿no? El que trabajaba por día, así trabajaba. Se rascaba un poco y así, daba la vuelta, moldeaba, pintaba bien.
El que trabajaba por su cuenta, llevaba hasta arriba, bajaba otra vez, llevaba hasta arriba, bajaba otra vez. Rápido, porque quería ganar mucho, porque era para su beneficio. El que trabajaba algo, si vos terminás todo esto, toda esta parte es para vos. Entonces trabajaba con todo. Pero si trabaja todo para esto, lo que haga acá es todo para el jefe, ¿no? Mañana, pasado, se enfermaba, me duele la cabeza. Cada vez que alguien hace o quiere hacer algo para alguien, está mal. O le duele la cabeza, o no tiene tiempo, o es muy lejos, o es muy caro, o es muy difícil. Siempre es complicado. Pero cuando es para él, para su beneficio, no está enfermo, no es lejos, tiene tiempo, no le pasa nada, sí voy a poder. Van a ustedes experimentar eso. Esa es la diferencia. Bueno, acá este hombre está trabajando 5 talentos y ustedes después averigüen el valor de eso. Es muchísimo para otro. Nada es para él. Él es siervo. ¿Siervo qué quiere decir? Él no tiene nada. Él solamente obedece nomás. Se le da y negocia. Nada más. Entonces, pero él está trabajando a full porque no puede perder tiempo. Si quiere reproducir estos 5 talentos, no puede perder tiempo. Debe usar su tiempo muy cuidadosamente, pero para otro. Recuerden, ¿de qué hablamos al comienzo? Del reino de los cielos. Esto no es negocio ni venta. Estamos hablando del reino de los cielos. Entonces, la persona que dedica su tiempo, su esfuerzo para el reino de los cielos, entonces está representando a este hombre. Bueno, ¿qué pasó? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Este hombre también hizo lo mismo. Pero ¿para quién estaba trabajando él? Para su Señor. Nada era para él. Acá eso es lo importante. No era nada para él. Él no va a llevar nada. Pero tiene que trabajar. Sí o sí, si quiere producir otros 2 talentos. Claro, uno pensaría, esas son historias de la Biblia, no, porque en la realidad eso no va a ocurrir. Uno pensaría así, no, sí son lindas historias de la Biblia, pero en la realidad es difícil que eso acontezca. Entonces imagínense, si eso es así, ¿quién está preparado entonces para estar en el reino de los cielos? Recuerden que una vez le preguntaban a Yeshua, entonces, son pocos los que se salvan, entonces es muy difícil entonces estar en el reino de los cielos. Y él dijo, no, para los que realmente tienen la capacidad no es difícil. Para los que realmente están preparados no es difícil. Pero para el que tiene una mente alejada de todas las cosas de Dios, sí le va a ser muy complicado. El problema está en la mentalidad. Esta mañana hablamos acerca de Josué, que iba a entrar a la tierra prometida. Y él ya escuchó que la mentalidad de los ciudadanos de Jericó ya estaba totalmente decaído por la situación de los ciudadanos de Israel. Porque ellos habían escuchado que Israel salió de Egipto casi destruyendo el país de Egipto. También se había abierto el Mar Rojo y ellos cruzaron. También durante 40 años Dios le alimentó de maná y le sostuvo en el desierto. Eso era algo difícil. Entonces, por más que Jericó, el rey de Jericó, tenía un ejército poderoso, pero no podía dormir tranquilo al saber, pero cómo este pueblo ha cruzado, ha llegado hasta acá, ha derrotado pueblos grandes, no podía. Sí o sí tenía que entender que hay algo, una fuerza que le acompaña. Pero, ¿por qué no se rindió ante los israelitas? ¿Por qué decidieron hacerle batalla? ¿Por qué decidieron hacerle guerra? Aunque todos estaban ya decaídos, ¿qué pasó? ¿Qué era el problema? Es que hay una cosa en la mente humana que se resiste a la humillación. ¿Saben ustedes eso? Yo jamás voy a humillarme. Prefieren la muerte. Eso tenemos que saber. Prefieren morir a tener que humillarse. Eso pasó con Faraón, con su ejército. Eso pasó con Jericó y toda esa ciudad. Pero una mujer Rahab se humilló, dice. Pidió la gracia a los israelitas. Esto es lo que pasa muchas veces. Bueno, versículo
18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto es muy interesante. ¿Por qué él hizo eso, no? A ver, yo tengo el dinero, ¿no? La moneda, podemos decir así. A ver, si yo trabajo duro por esto, el resultado de este negocio no va a ser mío. Primer punto. Ahora, ¿por qué esconde? ¿Por qué lo guardó? Porque él podía pensar que si yo no negocio con esto, puede perderse. Puede un ladrón venir a robarme, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces tenía muchos pensamientos en su mente acerca de este talento. Pero ninguno de esos pensamientos incluía trabajar, o sea, negociar. Eso no estaba en los planes. Porque nadie quiere trabajar gratis. Nadie quiere trabajar cuando no va a recibir algún beneficio de estas cosas. Entonces directamente su corazón no estaba de acuerdo con lo que planeó el Señor. Entonces fue y escondió. Y al esconder, al guardar, ¿cómo creen que él estuvo después? Ya nadie te va a robar porque vos escondiste, enterraste y los ladrones no te van a poder robar, nadie te va a poder decir nada. Entonces, ¿cómo creen que él andaba después? Libre, sin miedo de que pase nada, tampoco sin preocupación de negociar ni nada. Entonces, ¿cómo creen que vivía? ¿A qué dedicaba su tiempo? A ver, imagínense ustedes. ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿O a quién dedicaba su tiempo? Difícil de pensar. ¿Y qué otra cosa? ¿Para quién estaban sus horas? Sus fines de semana, su entre semana, sus horarios. ¿Para quién? Para él. Este es mi domingo, mi sábado, mi lunes, mi martes, mi miércoles. Todos son mis días. Porque no hay trabajo que hacer para nadie. Si su amo no está, por lo tanto su amo no le va a ordenar hacer nada. Y si el trabajo que él le encomendó, él lo guardó, entonces todo ese tiempo que su amo estaba ausente, él vivió para sí mismo. Y estaba feliz. Porque las personas cuando utilizan el tiempo para sí mismo, son felices. ¿No sabían ustedes? Porque todo lo que hacía, playa, sol, ¿qué otra cosa puede ser? Comida, vivir feliz, ¿no? No habiendo nadie que le moleste, ni cosa en que preocuparse, ni Biblia que leer, ni gente a quien compartir. Nada, todo es su deseo, todo lo que él quiere hace. Esto es lo que hizo esta persona todo el tiempo que su amo estuvo ausente. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno, ¿esto será que le agradaba a Dios? Se sentía, este señor, ese Dios se sentía bien, este hombre que dejó este mandato, ¿estaría contento? Claro que no. El apóstol Pablo había dicho, cuando en el libro de Gálatas, con Cristo, con Yeshua, estoy juntamente crucificado, dijo. Y ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Dice. Me amó significa me sirvió, dedicó su vida a mí. Y entonces lo que ahora vivo en mis pasiones carnales, lo que ahora mi cuerpo quiere, ya le someto a Él. Que Él se encargue de hacer, de guiarme y de dirigirme. Ya yo no hago mi voluntad. Eso había dicho el apóstol Pablo. ¿Entienden? ¿No? Ese es una persona que está preparada para el reino de los cielos. Pero vemos que este hombre no, cavó en tierra. Y que si estuvimos analizando que las enseñanzas, los estatutos y decretos y mandatos de Dios representan estos talentos, entonces, ¿qué creen que esta persona cavó y enterró? Todo lo que Dios había dejado. Entonces, una persona que no entiende la Biblia, que no conoce los planes de Dios, ¿qué está haciendo? Ha enterrado. Es lo mismo que dejar la Biblia en el armario. Ahora, mi vida es mi vida. Hasta la próxima semana.
Está bien, si una semana por lo menos van a sacar, ya algo es algo, ¿no? Pero imagínense, alguno está ahí años, cerrado ahí. Ustedes son benditos, aunque sea una semana, sacan ahí ya, se abre, eso ya es algo, una pequeña luz en la vida. Pero esta persona todo el tiempo estuvo sin abrir su Biblia, sin hacer la voluntad de Dios. Qué triste. Entonces, por eso vos le preguntás las cosas a Dios. No sé, no entiendo. Planes de Dios, restauración, pueblo de Israel, el pueblo que se une. ¿De qué estás hablando? Yo no entiendo esas cosas, me confunde todo. El arca del pacto, el maná, la vara que reverdeció. ¿Y eso dónde sale? Y Moisés cuando recibió los mandamientos. ¿Y eso de dónde era? Y Yeshua que murió en la cruz y representaba a Oseas y a Gomer. ¿Qué es eso? No entiende nada. Porque su cabeza está muy pendiente de sí mismo, entonces no puede preocuparse de las cosas de Dios. Analicen la vida de la gente. Ha acabado y ha enterrado lo que Dios ha dejado. Todos los misterios de Dios. Hasta nosotros habíamos visto que un talento podía representar nada más y nada menos que a Yeshua mismo. Que podía darle cobertura a todos los demás. Si este hombre usaba este talento, iba a ver lo que hacía el que usaba 2 talentos, y iba a ver lo que hacía el que usaba 5 talentos, y iba a recibir la misma recompensa, según la Escritura. Iba a recibir la misma recompensa. Así está escrito. Un talento le iba a abrir las puertas para ver todo. Él necesitaba eso nada más. Nosotros necesitamos eso nada más. Guardar, a ejecutar un talento. Pero muchos ahí nos hemos quedado. En eso nos hemos quedado. Pero continuemos con la parábola. Vamos a ver antes unos escritos. Job capítulo 15. Job capítulo 15. Antes de entrar ya de lleno. Job capítulo 15. A ver, versículo 31. Estaba leyendo Job y me vino esta palabra cuando veía al siervo que cavó y enterró. Miren, Job capítulo 15, versículo 31. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Entonces, el iluso no confía en la vanidad. Es la vida que no sirve, a la cual nosotros dedicamos nuestro tiempo. Cuando una persona cree que esto es más importante, ni siquiera entiende, ¿no? Y le dedica tiempo, hora, años, dinero, esfuerzo, muchas veces hasta sentimiento a cosas que no sirve. Especialmente entre jóvenes, que de repente se ilusionan ahí por otro jovencito y dedican hora, tiempo y energía, ¿no? Por cosas que no funcionan, que no sirven. Eso es muy importante entender también. En nosotros que estamos aprendiendo la palabra, tenemos que darnos cuenta. Es bueno, no puedo dejar de pensar en fulano, de tantas novelas que uno ve, ¿no? Que parece que no, este amor que siento no existe en ningún lado. Todo eso es fantasía, es vanidad. Todo eso es falso. Todas esas cosas que nos ilusionan, esos proyectos que tenemos que, si logro esto voy a tener gran capacidad. Como anoche hablábamos, anoche tocábamos la fe. Muchas personas piensan que la fe es, y bueno, así creen que la fe es, tengo fe de que mi equipo de fútbol va a ganarle a ese equipo y va a meter los goles en el penal y vamos a así. Pero no resulta nada. Tu equipo pierde, entonces lo primero que uno piensa es que o Dios no me escuchó o yo no tuve tanta fe. ¿Sí o no? O tengo la esperanza de que voy a conseguir ese trabajo y estoy orándole a Dios y ya le llamé al pastor y le dije que ore por mí, pastor, ora por mí para que consiga ese trabajo, pastor, dependo de eso. No te preocupes, hermano, vamos a orar por ti, sí, vamos a orar por ti. Y después se esforzó tanto, intentó tanto para ese trabajo y al final, sácate, no logró nada. ¿Qué es lo primero que piensa? El pastor no oró por mí. Primero. Y después puede pensar que yo no tuve tanta fe. Primero siempre el pastor la culpa de orar y a ese.
Entonces, cuando llega el fracaso de algún negocio o plan que tenía, primero que yo no tenía tanta fe o no confié demasiado. Ahora, y si logró el objetivo, logró el trabajo, logró los proyectos, tenía la fe, había sido. Creí en Dios, había sido Dios de fiel. Entonces siempre está pensando que la fe o sus logros son, concuerdan con lo que Dios dice. Pero todo eso que sale ahí en la Biblia de la fe no se relaciona con nosotros. No es nuestro negocio. O sea, no es nuestro dinero. No es nuestros bienes. Son los bienes del Padre. Acá la fe es para alabanza a Dios. El resultado de mi fe es que tengo que alabar a Dios. Y la alabanza a Dios es que su proyecto se logre. Su objetivo se logre. Si yo logré mi objetivo, ese no es alabanza para Dios, es alabanza para mí. A mí me van a alabar. Qué bien que hiciste, se ve que confía en Dios, por eso te salió bien eso. Por eso conseguiste eso, tener esto nuevo, por eso viví feliz ahora. No como esos miserables que viven ahí sin plata, so güey, lleno de deuda. Me anda ahí feo hoy. Así nosotros entonces empezamos a pensar, el fracasado no tiene fe, el triunfador tiene fe. Eso no tiene ninguna relación con la palabra de Dios. Porque si es así, ayer la lista de fe que vimos, como decía, eran indignos de esta sociedad. Eran perseguidos, vivían en cavernas, algunos tenían que morir, no tenían esperanza. Eso eran los hombres de fe. Entonces podemos darnos cuenta que la fe no se relaciona con mi éxito, ni con mis logros. Se relaciona, vivo, soy parte de la voluntad de Dios o no. Eso es la fe. ¿Qué era fe? Emuná, fuerza que corre, da vida. Una fuerza que corre con autoridad, da vida y alaba a Dios. Da vida y alaba a Dios. Si tu fe no le da vida a nadie, no es alabanza para Dios. Si tu fe solamente hace que vos seas más vano cada día, que pueda vos decir, mira, yo tengo y vos no tenés, mira, yo soy mejor y vos soy inútil, entonces eso no le hace ninguna alabanza a Dios. ¿Entiendan? Entonces, para que realmente la fe valga, tiene que ser proyectos de Dios, objetivos de Dios. Tu vida tiene que relacionarse con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Parece que hablo cosas medio raras, ¿no? Medio extrañas. Solo se logra cuando acepto negociar los talentos que Dios me ha dado. Las instrucciones que Dios me ha dejado. Bueno, otro texto que quiero ver, Isaías 40. Isaías 40, versículo 10. Dice, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Qué quiere decir? Él va a gobernar, él lo mandata, él lo dirigita. Después, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces está hablando de los tiempos, el tiempo en que va a venir el Señor y va a recompensar y va a guiar y va a dar a cada uno conforme a su trabajo, ¿no? Otro texto que quería ver, Isaías, ya que estamos en Isaías 62:11. 62:11. Fíjate lo que dice ahí. Isaías 62:11. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión. Sión representa a Jerusalén, ¿no? He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseable, no desamparada. Son profecías que se estaba ya anunciando desde hace mucho. Aquí viene el Señor y va a recompensar a los que han hecho su voluntad, a los que han vivido conforme a su deseo. Les va a dar lo que necesitan. Bueno, vamos a Mateo otra vez. Terminemos ya esta parte. Bueno, después de mucho tiempo, estábamos en el que escondió su dinero, ¿no? Después de mucho tiempo, vino el Señor.
Fíjense que pasó mucho tiempo, quiere decir que trabajaron duro de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es sombra del tiempo en que va a venir el Señor y va a arreglar cuentas con cada persona a quienes le entregó su trabajo, su tarea. Le entregó su tarea. ¿Y a quiénes Él le entrega su tarea? A los que son sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los que han sido redimidos por Él. Los que se hacen llamar seguidores de Yeshua, seguidores de Dios, son sus siervos. No son sus patrones. Nosotros no podemos decir yo soy patrón de Dios. Somos sus servidores. Entonces, si somos sus servidores, Él nos ha encargado tarea. Entonces va a venir a averiguar qué tal nos fue con esa tarea. Dice, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, fíjense, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Acá dice, aquí tienes. Él está entregando a su Señor los 10 talentos que él tenía. 5 le entregó, yo negocié y gané 5 más, aquí tiene los 10. Sería bueno que él diga, pero me parece que me tienes que dar aunque sea un talento de recompensa, ¿no? Está bien, 4 para vos, como me diste 5, yo trabajé por los 5, gané otros 5, te doy 4 y dame 1. ¿Es justo o no? ¿O no es justo? Dame 1. Entonces, no, claro, vos mereces también tu paga, pero él le entregó todo. Le entregó todo. A ver qué le dijo a su señor. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Y fíjense lo que dice acá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No sabemos qué es mucho. Pero le dijo que yo te di 5 talentos nada más y has sido fiel. O sea, ha tenido fe. ¿Qué era la fe? Fuerza que corre con autoridad, da vida y alaba a Dios. Y ha sido fiel sobre poco. Imagínense, hay personas que piensan que las cosas pequeñas no es necesario cumplir. Pero acá le está diciendo a 5 talentos poco. Para él fue grande, pero Dios le dice poco. Te voy a poner sobre mucho. Y le dice, entra en el gozo de tu Señor. Hay que averiguar por ahí, averigüen cuál es el gozo del Señor. En qué Él se goza. Y yo he leído algunos textos y Él se goza en que su pueblo haga su voluntad. Así está escrito. Él se goza cuando ve a su pueblo haciendo su deseo. Por ejemplo, en Salmos dice que es bueno y delicioso para Dios ver que los hermanos estén juntos en armonía. En ese lugar envía la gracia, la bendición y la vida eterna, dice. Así está escrito. Entonces, ese es el gozo del Señor. No sé qué otro gozo esperará alguno. Qué tipo de gozo espera la gente. Pero el gozo del Señor es que su pueblo, sus escogidos, hagan su voluntad. No hay otro gozo. Después, 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Mismo acontecimiento, misma respuesta. 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Otra vez, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora el que no somos ninguno de nosotros, ¿no? El que no sabemos quién será. ¿Sí o no? El que no se identifica con nuestras vidas. Primero sí se identifica con nuestra vida, ¿o no? El primero y el segundo. Sí, amén, pastor, gloria a Dios. Nosotros somos los que hacemos la voluntad de Dios. Ahora este tercero, ¿dónde andará? Hay que buscarle por ahí. ¿Dónde andará el que anda escondiendo el talento de Dios, el que anda escabulléndose, el que anda haciendo, usando su tiempo para sí mismo? ¿Dónde andará? Búsquenle, por favor, porque es difícil encontrar en este tiempo a ese tipo de personas. No sé si eso es muy sarcástico. Bueno, sigamos. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, y siempre este tipo de persona tiene excusa. La persona que vive
contra Dios siempre tiene excusa. No, pero vos no sabés nomás mi problema, vos no sabés mi situación, vos no entendés siempre hay problemas. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no soy tecoreí, yo no soy que ando de balde por ahí. Yo tengo muchas cosas, muchas ocupaciones para andar leyendo Biblia, que voy escuchando prédicas. No tengo tiempo para eso. Tengo que trabajar, negociar, hacer para mí, para producir, para que tenga mis cosas. No tengo tiempo. Además, Dios no quiere lo que se le sirva va y Dios tiene que hacer con todo y yo no estoy como para eso. Porque Dios es muy exigente. Según esta persona, Dios es muy exigente. Yo no. Él no quiere que se le haga las cosas va y bueno, entonces mejor no hacer entonces. Hay muchas personas que piensan así. Si vas a hacer, tenés que hacer bien. Y si no podés hacer bien, no haga nomás. Entonces, si no hace nomás, algunos piensan que están mejor así. No es así. No es así. Vamos a ver que no es así. Este fue el pensamiento de este hombre. Pero llegando también el que le había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Fíjense. ¿Qué quiere decir? Que vos sos esa persona que te gusta recoger de los lugares donde vos no hiciste nada. Duro mayoñe, ¿no? El corazón. Después, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿De qué tuvo miedo? Tuvo miedo de no hacer como a él le gusta. Porque yo sé que el Señor es exigente. Vos si vas a vivir delante de Dios, y oí a alguna persona, mucha gente dice, si vos vas a hacer las cosas de Dios, tenés que hacer bien. Y si no haga nomás. No, yo mejor no hago nomás, ¿no? Yo esto de seguir las fiestas bíblicas y la comida kosher, no, porque aún así yo tengo invitación de la familia y un mantener a la curero, un mantener a la chorizo. Yo no puedo seguir esto, ¿no? Para mí es difícil. Para mí es difícil porque yo tengo mis actividades, mis reuniones de sociales y tengo que celebrar con ellos la Navidad, Año Nuevo. Yo soy de otro nivel. Yo no puedo hacer estas cosas que hacen la gente que sigue a Dios. Mi mentalidad está a otro lado. Para mí es difícil. Entonces, mejor, sí, todo lo que me enseñan voy a llevarlo y lo voy a guardar en un armario. Voy a tenerlo bien escondido ahí. Así piensa. Porque con Dios, Dios demasiado te exige. Demasiado quiere que haga así, que haga allá, que panes sin levadura, que no hay que comer pan con levadura, que yo no voy a andar así, no voy a andar perdiendo mi vida con esas cosas. Esta mentalidad es de este hombre. Fíjense, esta es su mentalidad. Para mí es muy complicado servirle a Dios como Él quiere. Yo no puedo cumplir 5 libros de la Torá. Yo no entiendo esto de unificación del pueblo de Israel y de Judá y que se separaron. Yo no entiendo. Para mí es muy complicado eso. Pero ¿acaso se le encargó eso a esta persona? Se le dio un talento. Y un talento representa a Yeshua. Lo único que necesitaba esta persona es entregar su vida a Yeshua. Ahora, miren lo que le va a dar la respuesta a este señor, porque él dice que ni siquiera pudo trabajar con un talento. Es difícil. Bueno, ¿qué dice acá? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Acá le devuelve otra vez. Es como devolverle a Dios su hijo que vino y murió por tus pecados para que vos le sigas. Te devuelvo nomás otra vez tu hijo. Ahí está tu sangre, tu cruz. Todo te doy. Gracias por haberme lo prestado este tiempo. Te lo devuelvo. Igualito que está haciendo eso. Porque yo no puedo seguir todo lo que implica aceptar un talento. Implica seguir esto, hacer aquello. Yo no puedo. Así que me diste, lo tuve todo este tiempo. Pero claro, tuve, así como soy creyente, pero yo viví para mi propia vida. Y Jesucristo, el talento estaba escondido. De una manera que estamos explicando, ¿no? Puede ser otra forma, pero es parábola, ¿no? No tiene una interpretación básica segura. Así no podemos decir, esta es su interpretación, no es aquella. Por eso es para pensar. Las parábolas son para hacernos abrir la mente y pensar. Para entender de una forma más sencilla lo que Dios quiere decirnos. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, acá aparece una palabra importante,
malo. ¿Qué significaba malo? Opositor, opuesto. De entrada ya el rey, el Señor le identifica, eres un opositor. Alguien que se opone a las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos en nuestras vidas. Siempre nos oponemos. Dios quiere así, yo no quiero así. A Dios le gusta así, a mí no me gusta. Dios quiere que vivamos así, yo no quiero vivir así. Yo quiero hacer otra manera, yo quiero andar de otra manera. Siempre somos malos. No, yo no soy malo. ¿Por qué me decís malo? Yo no soy malo. Somos malos. Malo es opositor, contradictor. Eso es. Siervo malo, y después que le dijo otra cosa. ¿Dónde está? ¿Qué es negligente? Malo, opositor, se opone a la cosa de Dios. ¿Y negligente qué sería? ¿Como medio tonto? Perezoso. Ahí está, perezoso. Y bueno, no quiere pensar. El malo se opone. ¿Y por qué se opone? Porque me da mucho dolor de cabeza tus instrucciones. Es que la Biblia, la Torá, los mandamientos, yo no estoy para eso. Para andar perdiendo. Ese es la palabra correcta. Perezoso. Caigüe. ¿Sería o no? Caigüe. Indolente también sale otra palabra. Indolente también, que no quiere abrir su mente a las cosas que sean de Dios. Siervo malo y perezoso, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y miren la idea que le da a este señor, lo que debería de haber hecho. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos para entender bien, ¿qué es un banquero? ¿Qué hace un banquero? ¿Ustedes conocen el trabajo de los banqueros? ¿Para qué es si yo fuera banquero, qué haría? Pues supongamos que yo soy el banquero y Manu es el siervo ese que tenía un talento. Si me entrega su talento, ¿qué hago yo con él? Aquí, por favor, señor banquero, aquí le entrego este talento. Yo ya me libre. ¿Yo qué hago con él? ¿Qué tengo que hacer yo con él? ¿Qué hace un banquero con el dinero? Ayúdenme pues. Hace trabajar dinero ajeno. ¿Sí o no? Si él hace trabajar, gana de él y le va pagando unos intereses a la persona que le entregó ese dinero. ¿Sí o no? ¿Qué estaban haciendo el que recibió 5 y el que recibió 2? ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando, ¿no? Dinero ajeno. ¿Sí o no? Inclusive estaban trabajando para darle toda la ganancia a el Señor. No solamente, ellos no le iban a dar, estos siervos no le iban a dar intereses, le iban a dar toda la ganancia. ¿Sí o no? Si este siervo se hubiera concentrado en sus compañeros que recibieron 5 y 2, hubiera ido a invertir con ellos. No sé si usted entiende. Hubiera ido a unir su talento con ellos. Acá la clave está en conectar este talento con los 5 y con los 2. Este uno tiene que conectarse con los 5 y con los 2. Y hubiera producido más que intereses. Él le hubiera dicho, miren, yo no tengo capacidad, pero veo que ustedes recibieron la capacidad, yo quiero entregarles mi talento y por favor, ayúdenme a por lo menos darle intereses a mi amo. Entonces estos hombres hubieran visto realmente, o entendiste, el valor de este talento. Este talento es la gracia para tu vida. Este talento es la esperanza para que vos te conectes con los 5 y con los 2. Realmente no tenés capacidad, pero tenés un buen corazón. Y le hubieran dado intereses sobre intereses más que intereses. Le hubieran dado un talento más. Pero ¿por qué no llegó a pensar así? Nunca se puso a mirar lo que hacía el que tenía 5 talentos. Nunca se puso a investigar sobre los 2 talentos. Mucho menos entonces entendió el valor de este un talento. Hermanos, ¿qué dijo Yeshua? Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. ¿Sí o no? ¿Qué vino predicando Yeshua cuando comenzó su ministerio? La Besorá, dice. ¿Qué es la Besorá? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de restauración, la unificación de Israel, de los 2 pueblos que se habían esparcido. ¿Qué está escrito en Ezequiel, en Jeremías? Los pastores
dispersaron a mis ovejas, hicieron que se pierdan. Yo voy a enviar pastores para volver a recuperar y le voy a quitar a ellos su posición. Toda la Biblia habla del cumplimiento de la Torá y de la restauración. Y todo esto, ¿en quién se centra y con quién se conecta? Con Yeshua. Entonces, si a Yeshua vos le tenés, vos podés tener la Torá en tu vida y la restauración de Israel completa. Eso vos podés tener. Pero si vos a Yeshua le enterrás, a Yeshua le rechazás, vos no vas a entender la Torá, ni no vas a entender la restauración, y vas a ser un siervo negligente y malo. Y hay algo peor. El ser negligente y malo no es tan peor. ¿Qué es lo peor? Aparte de ser malo y negligente, ¿qué dice acá? Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y acá hay una cosa interesante. Dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Acaso esa persona que tenía 10 talentos no le entregó todo al Señor? Vamos, ¿por qué dice ahora él que tiene 10 talentos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que les dio a él. Estos son tuyos. Estos son tu propiedad. Y no solo eso, ahora tenés uno más. Ahora te has completado. Entonces, el vivir por la Torá, ¿qué significa? Tenés un talento muy importante. ¿Quién recibe ese un talento? Ese que tenía 10, lo tenía los 5. Que hizo lo que la palabra decía. Dale a él. Recibe más. ¿Y el otro? Quitarle pues al talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, se le dará. No, porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A ver, el que no tiene, dice, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que no tiene? A ver, ¿qué es lo que no tiene? El que no tiene, ¿qué es lo que no tiene? Qué difícil estos enigmas. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene fruto, no tiene resultado. ¿Por qué? Pero tenía, se le dio. Todos nosotros hemos sido cubiertos por la sangre del Mesías. Todos hemos sido, Él derramó su sangre para darnos su gracia a todos. Todos teníamos la oportunidad de aceptarle, de seguirle y de creerle. Pero algunos no ejecutaron eso, no lo aplicaron. Entonces, ¿qué es lo que no tienen? No tienen resultados. ¿Qué es lo que pasó con las 10 vírgenes, las 5 vírgenes imprudentes? Ellos tuvieron el aceite, pero a la hora de la verdad no tenían aceite, porque no habían provisto. Para prever, ¿no?, esa situación tenían que haber tenido visión, profecía, entendimiento, proyectos, planes, objetivos de permanecer en el reino. Pero ellos no tenían ese plan. No tenían ese deseo de perder mucho tiempo. Por eso se quedaron sin aceite. Entonces, hermanos, todos nosotros podemos decir que tenemos al Mesías en nuestro corazón. Inclusive uno se siente orgulloso. Yo solamente con Jesús. Yo inclusive te reta, ¿no? No me haya que ni decir que yo no tengo a Jesús. Porque estoy a pegar en tu nariz. Pero tener resultados, se ve en tu vida. Hay manifestaciones de la Torá en tu vida o no. Entonces, si no hay nada de eso, eso que vos crees que tenés, se te va a quitar. Según la Escritura. Primera de Corintios capítulo 3. Unos versículos más y terminamos. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo se está identificando como nosotros somos colaboradores. El trabajo que hacemos es porque estamos colaborando para Dios. Él se identificaba, él tenía esa mentalidad de soy siervo nada más. Yo trabajo porque estoy colaborando. Es como decir un colaborador. No es alguien que está esperando un salario. Pero, según las promesas, Pablo decía, cada uno recibirá conforme a su labor.
Cada uno al final recibirá conforme a lo que ha hecho en su vida. Así dice. Y hay muchos textos más en Levítico capítulo 15, 30. Aquí anoté. Porque acá dice, para terminar, en Mateo. Ustedes después pueden buscar Levítico 15, 30. Terrible lo que dice ahí. Dice acá, versículo 29. Mateo 25, 29, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué es inútil? No produce. Inútil es algo que no produce. Se siembra en un lugar y no sale nada, esta tierra no sirve. Esta semilla no sirve. Y acá en Levítico 15:30 yo leí, dice, ¿quién sería cortado del pueblo? El que menosprecia la palabra de Dios, dice. La persona que rechaza y no produce para Dios será cortado de su pueblo. Y después de esta palabra sale un hombre que en Shabbat se fue a cortar leña. No sé si escucharon eso. En Shabbat se fue a cortar leña y lo agarraron y al final veredicto para él fue que lo apedreen. Siempre la gente utiliza esta excusa para decir, entonces todos vamos a ser apedreados. ¿Alguien ha sido apedreado por quebrantar Shabbat? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Y uno pregunta, y no sé por qué. ¿Quién le va a apedrear? Bueno, imagínense que yo agarro una piedra, usted quebrante esa, yo agarro una piedra y les tire. ¿Qué pasaría conmigo? Me voy a la cárcel. Entonces, ¿por qué no se puede apedrear al que quebranta Shabbat? La lógica dice, porque no estamos viviendo bajo el sistema establecido en ese tiempo por Dios. Entonces, ¿cuándo se cumpliría estas cosas? En el día que venga otra vez nuestro Señor. Él va a establecer otra vez cómo se hará. Entonces, este siervo, mientras no estaba su Señor, ¿cómo vivía? Lo que quería. Los demás le venían y le exhortaban, le retaban de haragán, de flojo, de yapoy, te vamos a castigar. Nada no le decían. Él vivía panchamente. Pero llegó el día en que su Señor llegó. Ahí se va a hacer, vengan acá, sí se va a hacer. Ahora vamos a establecer juicio otra vez. Entonces una persona tiene que entender ese punto. Va a llegar el día en que vamos a estar delante del juez. Delante de él vamos a rendir cuenta por nuestros hechos, nuestras acciones, si fueron correctas o no, delante de él. ¿Ven? Bueno, y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús.